Dijeron que se estrellaría y ardería. Esa fue la predicción de mi padre, fría, precisa, pronunciada como un veredicto. 2 días después, la cubierta de vuelo se sacudió cuando el reactor rugió sobre nuestras cabezas y el altavoz cortó el viento. Mayor Singh autorizada para calificación en portaaviones. La gente se giró. Los cascos se detuvieron a mitad de movimiento. Levanté la vista hacia la plataforma de observación justo cuando mi padre parpadeó, su certeza aturdida, fracturándose sin decir una palabra. En ese momento, con acero bajo mis botas y el océano respirando abajo, comprendí algo aterrador y liberador al mismo tiempo. El aterrizaje más difícil que haría en mi vida no sería sobre una cubierta en movimiento, sería dentro de mi propia familia. Parte 1. El aterrizaje más difícil fue en casa. La cubierta temblaba bajo mis botas mientras el reactor pasaba rugiendo como un borrón de acero, cortando el aire del Pacífico en cintas. El calor ondulaba sobre la superficie gris y el portaaviones respiraba como un ser vivo, metal, viento e intención. Mi indicativo de llamada crepitó en las comunicaciones, firme e impersonal. Mayor Singh autorizada para aproximación final. El nudo detrás de mis costillas se tensó. No era miedo, era concentración. Había volado este perfil en simuladores hasta que los movimientos vivían en mis huesos. Lo había hecho en ejercicios nocturnos con vientos cruzados que obligaban a otros pilotos a abortar. Pero esto era distinto. No era solo un aterrizaje, era un ajuste de cuentas. 24 horas antes, había llegado en helicóptero al USS Santar, el portaaviones más nuevo de América. Sin pancartas, sin prensa, solo un gesto del mando y una palabra, en voz baja, de que esta demostración importaba. El Falcon X no era solo otra aeronave, era el futuro. Y una sola piloto había sido autorizada para realizar su primera calificación pública en portaaviones. Yo. Nadie lo anunció. El susurro fue suficiente. El secretario de Defensa estaría observando a través de una transmisión por dron que Kingdom Nuen, Bunda Indiana, Pozo, Boris, Genoafofa. Los ingenieros estaban apilados de 3 en 3 en la sala de alistamiento, y alguien en algún lugar decidió que sería poético invitar a mi padre. No me importaban las cámaras, me importaba él. No se suponía que estuviera allí. Los almirantes retirados no rondan cubiertas de vuelo a menos que estén buscando fantasmas. Pero alguien en el Pentágono pensó que tenía sentido. Traer a la leyenda, dejar que viera el futuro. Algunas sonrisas parpadearon en la sala de instrucciones cuando se dieron cuenta de que su hija sería quien lo volaría. Nadie se lo dijo hasta la noche anterior. Nos cruzamos por accidente en el pasillo. Luces blancas, mamparos grises, olor a aceite y café. Se detuvo. Me recorrió de arriba abajo como solía mirar a los nuevos oficiales, recién salidos de Anápolis, no con orgullo, sino con evaluación. Te eligieron, dijo con sequedad. Eso es imprudente. No me inmuté. Había aprendido a no hacerlo. Tú me criaste, respondí. Si me estrello, eso es cosa tuya. Se fue caminando, no miró atrás. Ahora de pie en la cubierta bajo un cielo de 1000 vatios, sentía el portaaviones impulsarse bajo mí, las olas golpeando el acero muy abajo. Un tripulante joven se acercó, la energía nerviosa filtrándose en su postura. Señora, comprobación de combustible completa, torre autorizada, todo listo, asentí, sin sonrisa. Aún estaba en ti. Sin sonrisa, mis manos se movieron sin vacilar. Casco asegurado, guantes ajustados. No eran nervios, era entrenamiento grabado a fuego, ganado. Al subir por la escalera hacia la cabina, alcancé a ver la plataforma de observación. Una fila de uniformes oscuros, gafas de sol reflectantes. En algún lugar allí arriba, mi padre estaba de pie con los brazos cruzados, observando como un jurado. Crecía la sombra de sus medallas. Ahora él estaba en la mía. Cuando yo tenía 5 años,
Solía arrodillarse a mi lado en el suelo de la sala, explicándome para qué servían los flaps mientras yo empujaba aviones de juguetes sobre la alfombra. Una vez me dijo: el cielo es una zona de guerra, no juegas en él, lo dominas, hasta que dije que quería volar. Entonces, de repente, el cielo dejó de ser una zona de guerra. Se convirtió en un club de chicos y yo no estaba invitada. Bajé el visor y cambié a comunicaciones. Falcon X aquí torre. Viento estable. Autorizada para lanzamiento. Recibido, torre. Respondí, con la voz firme. Luego, en voz baja, solo para mí, deja que observe. La catapulta se disparó. La potencia se disparó. La cubierta desapareció. Mi columna se hundió contra el asiento mientras el horizonte caía, y el cielo se abría como el telón de un teatro. Por un latido, todo quedó en silencio dentro de mi casco. Luego comenzó el trabajo. La primera maniobra, un bucle cerrado sobre la proa, limpio. La segunda, un giro rápido, preciso. El Falcon X respondió como si me conociera, como si confiara en mis manos. Los observadores escanearon, midieron, esperaron que algo saliera mal. Oí una voz en mi cabeza por encima de todas las demás. No tienes el instinto. Eso era lo que solía decir. Sí lo tenía. Simplemente no tenía su aprobación. Descenso final, velocidad estable, tren abajo, gancho armado. La cubierta apareció en mi campo visual como una franja en un sueño, estrecha, viva, implacable. Nivelé, reduje, centré. Falcon X aproximándose a los cables de apontaje. Anuncié. 3, 2. El gancho atrapó limpio. El reactor se detuvo obediente. Sin rebote, sin sacudida, solo silencio y luego aplausos del personal de cubierta, secos y sorprendidos. Primera calificación en portaaviones del Falcon X. Precisión récord. Mayor zinc. Exhalé no por esfuerzo, sino por alivio. Por una vez no les había demostrado que estaban equivocados. Simplemente me había demostrado que yo tenía razón. Bajé de la aeronave con el casco bajo el brazo. Mis botas tocaron el acero. Miré hacia arriba. Él no estaba aplaudiendo, no estaba sonriendo, solo estaba mirando. Eso era suficiente por ahora. No nací en una familia ordinaria. Nací en viviendas de base en Norfolk, Virginia. Mis nanas eran motores a reacción. Mis primeros recuerdos fueron uniformes almidonados y salas de instrucciones. Mi padre no era solo un oficial naval. Fue el arquitecto detrás de la estrategia aérea de largo alcance a finales de los años 2000 Pomparazo. Cuando hablaba, los comandantes escuchaban. Cuando entraba en una sala, la gente se ponía de pie. Incluso mis profesores lo llamaban señor. En casa, él era el viento y la ley. Tenía 10 años cuando dije por primera vez que quería volar. Acababa de regresar de un despliegue en el Pacífico, aún con su uniforme blanco. Yo estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, pegando un modelo de Hornet de plástico, una ala torcida. Algún día, dije sin levantar la vista, volaré el de verdad. Hubo una pausa, luego una risa corta, despectiva. Eres inteligente, dijo. Volar no es tu camino. ¿Por qué no? Se agachó, bajó la voz. No está hecho para ti. Algo dentro de mí se encogió, tenso y silencioso. Permaneció así durante años. A los 17, tenía las calificaciones, el historial atlético, las recomendaciones. Envié mi solicitud a la academia sin pedir permiso. Cuando llegó la aceptación, pensé que tal vez sonreiría. Sirvió un whisky y se quedó mirando la pared. Desperdiciarás tu potencial, murmuró. Podrías haber diseñado aeronaves. En cambio, quieres jugar a ser soldado en el cielo. Esa fue la primera vez que me levanté de la mesa antes de que retiraran los platos. Ahora, de pie en la cubierta, con los aplausos diluyéndose en la rutina, comprendí que este aterrizaje no era un final, era el comienzo de una aproximación mucho más difícil. Una que no tenía nada que ver con el viento o los cables, y todo que ver con la sangre y el silencio. Ajusté el agarre del casco
y cuadré los hombros. El mar no se preocupa por el linaje, solo respeta el aterrizaje. Yo también lo haría. No recuerdo haber aprendido a dormir con el ruido de los reactores. Simplemente era su respiración constante y familiar. Las viviendas de base en Norfolk tenían un ritmo. Mañanas de toque de Diana, el siseo de las planchas de vapor sobre uniformes perfectamente prensados, el trueno bajo de los motores calentando antes del amanecer. Otros niños tenían nanas. Yo tenía postcombustión. Las paredes vibraban, las ventanas zumbaban, y nadie se quejaba porque ese sonido significaba propósito. Significaba que la gente estaba haciendo su trabajo. Mi padre ya era una presencia antes de ser una persona. Su sombra llegaba a las habitaciones antes que él. Cuando entraba en un espacio, la conversación se ajustaba sola. Las sillas se enderezaban, las voces se suavizaban, incluso en casa, las reglas parecían escritas con tinta invisible. No interrumpas, no te muevas inquieta, no hagas preguntas que ya hayan sido respondidas. Cuando era pequeña, podía ser gentil en ventanas de tiempo muy estrechas. Normalmente los domingos por la tarde, se sentaba conmigo en el suelo de la sala, con las piernas cruzadas, la espalda apoyada en el sofá, una taza enfriándose en su mano, mientras yo empujaba aviones de plástico sobre la alfombra. De la Navidad, entiendo, coraas, Crisensteno Grow, con polobrite parto con more, de pin parta senta, con rasapaleancas al sesiroshonte. Explicaba los flaps y la sustentación con paciencia. Luego trazaba arcos en el aire, dejándome equivocarme. Amaba esas horas porque se sentían como permiso. Tenía 10 años cuando lo dije en voz alta. Acababa de regresar de un despliegue en el Pacífico, su uniforme blanco aún impecable, los zapatos lustrados. Estaba de pie sobre mí mientras trabajaba en un modelo de Hornet, un ala pegada torcida. Me concentraba tanto que la lengua se me presionaba contra los dientes. Algún día, dije sin levantar la vista, voy a volar el de verdad. La habitación quedó en silencio, no del tipo cómodo. No, del tipo que hace que los hombros se tensen antes de que te des cuenta. Luego rió, breve, contenida, como si hubiera escuchado un chiste ingenioso. Eres muy inteligente, dijo, pero volar no es tu camino. Levanté la vista, más confundida que herida. ¿Por qué no? Se agachó a mi lado, bajando la voz como si fuera un secreto destinado a protegerme. Porque no está hecho para ti. La aviación embarcada requiere instinto, agresividad. No tienes que demostrar nada persiguiéndola. Asentí porque asentir era más seguro que discutir. Pero algo dentro de mí se plegó sobre sí mismo, y se quedó ahí, silencioso, tenso. Mi madre no interrumpió. Nunca lo hacía. Se quedó de pie en el marco de la puerta con un paño de cocina sobre el hombro, los ojos cálidos, leyendo la habitación como siempre lo había hecho. ¡Pum! Más tarde, cuando él se fue a su estudio, se sentó a mi lado y enderezó el ala torcida. No tiene que ser perfecto para volar, dijo. Luego besó la parte superior de mi cabeza y regresó a la cocina. En la escuela, los profesores me hablaban con cuidado una vez que aprendían mi apellido. Algunos sonreían demasiado, otros corregían en exceso. La hija de Sin, decían, como si fuera una credencial que podía usar si quería. Aprendí temprano a ser pequeña en público y precisa en privado. A los 17, mi boletín parecía un contrato. Cursos avanzados en todo, atletismo de pista, cartas de recomendación que hablaban de disciplina, enfoque y calma bajo presión. Llené mi solicitud a la academia por la noche. Puerta cerrada, lámpara de escritorio. No pregunté. La envié y me fui a dormir. La carta de aceptación llegó un miércoles. Un sobre grueso, un sello pesado. Lo sostuve durante mucho tiempo antes de abrirlo. Como se sostiene algo frágil cuando todavía no sabe si se va a romper. Imaginé entregárselo. Imaginé el gesto de aprobación, la sonrisa que nunca llegaba con facilidad. No la leyó cuando se la di. Sirvió un whisky. Se sentó y se quedó mirando la pared. Desperdiciarás tu potencial, dijo por fin. Podrías haber ido a cualquier lugar. Stanford, MIT. Podrías diseñar aeronaves en lugar de arriesgar tu vida en una. ¿Quieres jugar a ser soldado en el cielo?
No quiero jugar, dije, quiero volar. Hizo un gesto con la mano, descartando la diferencia. No entiendes lo que estás eligiendo. Me levanté antes de que retiraran los platos. Eso era nuevo. No di un portazo, no alcé la voz. Simplemente me fui. Mi madre no me siguió. Ella nunca perseguía tormentas. En Anápolis, el aire olía a piedra, agua de río y ambición. Los días eran largos y exigentes. Las reglas eran claras. Yo prosperaba en esa claridad. La ingeniería aeronáutica encajó conmigo como la música encaja con otras personas. Las matemáticas eran honestas. La física no se preocupaba por quién era mi padre. Cuando solicité ingresar en la ruta de vuelo, mi asesor se recostó en su silla y me estudió por un momento. «¿Eres una natural?», dijo. «Pero entiende esto, tu apellido trabajará en tu contra antes de hacerlo a tu favor». Le escribí a mi padre una carta a mano. Le dije que había sido seleccionada para el entrenamiento de vuelo en Pensacola. Elegí mis palabras con cuidado. Le dije que estaba lista. Le dije que trabajaría más duro que nadie. Le dije que esperaba que algún día viera por qué esto era importante para mí. Su respuesta llegó en un solo correo electrónico, sin saludo, sin firma. «Deja de avergonzar el apellido Sin». En mi primer día en la escuela de vuelo, llevé el uniforme como una armadura. El hangar era ruidoso y brillante, el aire espeso de combustible y nervios. La mayoría de mis compañeros eran hombres, altos, seguros, ruidosos de esa forma en que la gente se vuelve cuando tiene miedo de estar en silencio. Pompa, el instructor, un piloto curtido con el cabello entrecano, recorrió la fila con la mirada. Cuando llegó a mí, se detuvo. «Más te vale estar afilada», dijo. «Esto no es Top Gun con subtítulos». Algunos de los chicos se rieron. Yo no. Le sostuve la mirada. «Sí, señor». El entrenamiento fue brutal. Las fuerzas G aplastaban mis costillas. Los instrumentos se volvían borrosos después de la sexta hora. Vomité más de una vez después de aterrizar. Me limpié la boca y regresé a la sesión de evaluación. Las manos se me llenaron de ampollas por el acelerador. El cuello me dolía. No llamé a casa para quejarme. No, a veces llamaba a mi madre tarde, cuando las luces ya estaban apagadas. «¿Estás comiendo?», preguntaba. «¿Lo suficiente?». Yo decía que sí, lo cual era casi cierto. Una noche llegó un paquete pequeño, sin nota. Dentro había una brújula plateada y delgada en una cadena. Desde entonces la llevé bajo el traje de vuelo. Cuando el mundo giraba demasiado rápido, la tocaba. Norte, sur, hogar. Para el segundo mes, mis números hablaban por mí. Maniobras de recuperación, protocolos de emergencia, aterrizajes nocturnos, limpios, precisos. Aún así, los elogios eran raros. Las cejas levantadas no tocan. Después de un ejercicio nocturno impecable, un instructor me apartó. «Tienes talento», dijo, «pero tendrás que ser mejor que buena para que te tomen en serio, especialmente con ese apellido». Sabía a qué se refería. No Sin. El almirante Sin. Yo no estaba intentando ser él. Estaba intentando ser vista. Para cuando obtuve mis alas, el agotamiento se sentía como un idioma que hablaba con fluidez. Vivía en mis hombros, en mis muñecas, en el dolor sordo detrás de mis ojos que nunca terminaba de desaparecer. El día de la graduación fue brillante y ceremonial. De esos días, para los que la gente toma fotos, sonreí cuando fue necesario. Di la mano. Doblé el papel y lo guardé. El orgullo llegó después, a solas, cuando nadie miraba. Las órdenes para la calificación en portaaviones llegaron en una carpeta manila simple, sin fanfarria. De 48 cadetes, 8 fueron seleccionados. Una mujer, yo. Alguien había garabateado un indicativo en la esquina con tinta desvaída. Hecho. Entonces, no sabía cuánto importaría ese nombre, ni cuántas veces me seguiría a lugares donde el sonido desaparecía. Y aún así había que tomar decisiones. La primera vez que pisé un portaaviones con todo el equipo, el asombro llegó antes que el miedo. La cubierta era una ciudad en movimiento, acero, ruido,
Coreografía. Los reactores pasaban rugiendo a centímetros. La tripulación se movía con urgencia practicada, manos señalando, cuerpos girando como si hubieran ensayado durante años. Y luego estaba la espera, el conocimiento de que cada error resonaba más fuerte allí afuera, de que el océano no perdona. BFA 192. Los Golden Dragons no me dieron la bienvenida. No tenían que hacerlo. La tradición hacía ese trabajo por ellos. Cuando me presenté en la sala de alistamiento, algunas cabezas se giraron, una ceja se alzó. Eso fue todo. Sin aplausos, sin apretón de manos, solo indiferencia envuelta en legado. Los aterrizajes en portaaviones no eran como en los simuladores. Todo era más rápido, más ruidoso, más afilado. El margen de error se sentía lo suficientemente delgado como para cortar la piel. En mi primer intento, un viento cruzado me empujó de lado y aborté, el corazón golpeando contra mis costillas. El segundo intento no fue mucho mejor. Esa noche evité el comedor y me senté sola en el hangar de mantenimiento, repitiendo las grabaciones del HUD hasta que me ardieron los ojos. Un piloto con el indicativo Slingshot pasó con café en la mano. Se detuvo, se apoyó en un carro de herramientas y miró la pantalla conmigo. Incluso los mejores fallan el cable el primer día, dijo, sin crueldad, ¿lo lograrás o no? Luego se fue, sin charla motivacional, sin simpatía, solo la verdad. Lo logré al tercer intento. No fue bonito, fue seguro. Los 10 siguientes fueron mejores, más limpios, centrados, consistentes. Aún así nadie decía mucho. El silencio puede ser una prueba. Aprendí a superarla. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba cómo los pilotos se tensaban en la aproximación final, cómo los nervios aparecían en microajustes. Ofrecía consejos en voz baja, nunca delante de otros. El respeto llegó despacio, como lo hace la confianza cuando no se exige. Por las noches, seguía la carrera de mi padre a distancia. Ahora daba conferencias, escribía como invitado en paneles sobre teoría de defensa. Sus palabras tenían peso. Su nombre seguía abriendo puertas. Publicó un artículo sobre dinámicas de amenazas emergentes en el espacio aéreo naval. Lo leí 2 veces. Nunca me mencionó, ni una sola vez. Entonces llegó el día en que todo se inclinó. Volábamos en una formación de 4 reactores sobre el mar de China Meridional, cuando uno de nuestros pilotos perdió estabilidad eléctrica en el aire. Yo era la 4ª en la formación. Vi apagarse el motor, vi su ala caer violentamente. No hubo tiempo para pensar. Me deslicé por debajo, igualé velocidad, retransmití comunicaciones, lo guié paso a paso. Mi voz se mantuvo nivelada, mis manos se mantuvieron firmes. Lo trajimos de vuelta. En cubierta, el jefe dijo que había salvado una aeronave de $70 millones y una vida. Sin ceremonia, sin medalla, solo un gesto de aprobación. Esa noche, Slingshot se sentó a mi lado durante la cena. «Eres a quien querría a mi lado en una picada sin control», dijo. No respondí. Pero algo en mi pecho se aflojó. Semanas después, llegó un paquete de casa. Carpeta Manila, la letra de mi madre. Dentro había un artículo recortado, el último artículo de opinión de mi padre. A mitad del texto, citaba, un piloto anónimo no pertenece a la arrogancia, pertenece a quienes sobreviven a los vientos cruzados. Lo leí 5 veces. Tal vez no significaba nada. Tal vez lo significaba todo. Le envié un correo con una sola línea. Sobrevivimos a los vientos cruzados. Seguimos volando. No respondió. Los meses se apilaron en despliegues. Mi nombre volvió a aparecer en listas una y otra vez. Dentro del escuadrón, me convertí en la constante silenciosa. No la más ruidosa, no la más llamativa, la que no se quebraba. Fuera de él, era casi invisible. En una conferencia de estrategia, escuché a 2 oficiales superiores cerca de la estación de café. «Eco es sólida», dijo uno. «Demasiado callada»,
respondió el otro. Su padre se la habría comido viva. Tomé mi café y dije sin mirar atrás, lo intentó. El mar solo respeta el aterrizaje. Aprendí esa verdad por las malas frente a la costa de Guam. Ciclo nocturno. El clima cambiando. Viento, corriente cruzada, lluvia en el horizonte. El mando ofreció retrasar la operación. Dije que no. No sé si fue orgullo o principio. Tal vez ambos. El lanzamiento fue limpio. El vuelo fue rutinario. Hasta que la niebla entró con más fuerza de la prevista. La visibilidad cayó rápido. Para cuando me aproximé al portaaviones no podía ver la cubierta. Solo luz y resplandor. Primer pase. Demasiado alto, aborté. Segundo pase, casi atrapó el cable, pero reboté. Aborté de nuevo. En el tercero estaba baja. El estómago se me subió hasta la garganta, entonces la voz en mis auriculares cambió. Más vieja, calmada, con eco. Asciende, reinicia el circuito. Esto no vale tu nombre. Conocí esa voz. Almirante Sin, ascendí, reinicié el patrón, respiré. El cuarto intento fue limpio. Atrapé el cable y me detuve en seco. La tripulación de cubierta aplaudió. Yo no los escuché. Me quedé sentada en la cabina, temblando, el visor empañándose. A la mañana siguiente, una nota me esperaba en el casillero, una tarjeta blanca, sin sobre. El cielo no te debe nada. Aún así aterrizaste, di, no la guardé, tampoco la tiré. Esa noche, algo cambió, no porque casi fallara, sino porque comprendí que ya no quería aterrizar solo para demostrarle que estaba equivocado. Quería aterrizar porque pertenecía allí, porque me lo había ganado. Al mar no le importaba quién era mi padre. A mí tampoco. Después de Guam, mi nombre empezó a circular en lugares a los que no estaba invitada. No en voz alta, no de forma pública. De forma pública. Se movía como las mareas, silencioso, persistente, remodelando la costa sin anunciarse. Lo noté en cosas pequeñas. Un asiento libre a mi lado en la sala de alistamiento, no por cortesía, sino por expectativa. Un piloto joven esperando a que todos se fueran antes de preguntar: ¿puedes revisar mi grabación? Yo decía sí, cada vez sin darme cuenta, cambiaba un poco, menos demostración, más preparación. Empecé a enseñar a los pilotos más jóvenes cómo respirar en la aproximación final, cómo dejar que la aeronave hiciera lo que fue diseñada para hacer en lugar de pelear contra ella. No daba discursos, daba márgenes, correcciones pequeñas, palabras tranquilas en el segundo justo. Escuchaban, no porque fuera ruidosa, sino porque era estable. Un año dentro de ese ritmo, un memorando llegó a mi bandeja de entrada. Los protocolos de preparación previa al despliegue necesitaban revisión. Nuevas amenazas, nuevas aeronaves, nuevos pilotos que habían crecido frente a pantallas en lugar de acero. El mando quería a alguien que diseñara un programa que enfatizara el instinto bajo presión. Mi indicativo estaba escrito con pulcritud en la parte superior del borrador. Hecho, me quedé mirándolo mucho tiempo, luego acepté. El trabajo me venía bien. Horas largas, lenguaje preciso, simulaciones que despojaban toda comodidad y dejaban solo decisiones. Cuando terminó el primer ciclo de entrenamiento, la tasa de incidentes bajó. El murmullo en los pasillos cambió. Alguien escribió con marcador permanente en la pizarra fuera de la sala de instrucciones doctrina hecho. Lo borré a la mañana siguiente, pero el nombre se quedó igual. En casa, silencio. Mi madre enviaba mensajes ocasionales, actualizaciones del clima, recordatorios para comer, una foto del perro envejeciendo. Una vez escribió: pregunta por tus vuelos a veces. Finge que no le importa. No respondí. Algunas cosas no estaban hechas para corregirse. La llamada llegó una tarde que olía a fluido hidráulico y lluvia. Preséntese en inteligencia del mando. Puntos, sin explicación. Cuando entré en la sala de reuniones, la carpeta sobre la mesa captó mi atención antes que cualquier otra cosa. Proyecto Falcón X, cubierta limpia,
sin marcas. No era solo una nueva aeronave, era una declaración. Ataque furtivo de quinta generación, sistemas de apoyo autónomos, sensores capaces de ver a través del clima y de la intención, 10 años de desarrollo, 12.000 millones de dólares, y necesitaban a una sola piloto para calificarla para aterrizajes en portaaviones. Una nota adhesiva estaba pegada en el interior de la cubierta. Candidata Mayor M. Single, levanté la vista, porque yo, el oficial se encogió de hombros. Tienes manos tranquilas, no te alteras. Esa noche me senté en mi litera y observé las luces del hangar reflejadas en el acero pulido. Saqué la brújula de debajo del cuello y la sostuve en la palma. Mi padre solía decir que la precisión no era emocional, que al cielo no le importaba la justicia, solo los resultados. Tal vez tenía razón. Pero esto no era solo un avión. Era una promesa. El Falcon X no despegó tanto como desapareció. Los controles se sentían más ligeros que el pensamiento, como si la aeronave anticipara la intención. En mi primer vuelo de prueba sobre el desierto de Nevada, el horizonte se curvó y regresó sin drama. Cuando aterricé, el equipo de ingeniería aplaudió. El jefe del programa, un comandante retirado con una cadera de titanio y ninguna paciencia para los elogios, asintió una sola vez. Puede volar, dijo. Eso fue suficiente. Las pruebas se acumularon. Lluvia, viento, reabastecimiento en apagón. EMP simulado. El Falcon X pasó. Yo pasé con él. La autorización llegó con condiciones que la mayoría de los generales nunca recibían. Aún así, sin prensa, sin anuncios, el crédito podía esperar. 3 meses después, expuse ante el alto mando en Pearl Harbor. A mitad de la presentación, lo sentí antes de verlo. Esa presión familiar. Levanté la vista. Mi padre estaba de pie al final de la mesa, cabello plateado, blazer impecable, tan firme como si aún poseyera el océano. No me miró. No al principio, cuando mencioné las métricas de recuperación invertida, inclinó la cabeza, entrecerró los ojos. Después de la sesión, en el pasillo, lo oí detrás de mí. Ella no puede entender esas especificaciones, le dijo a otro oficial. Alguien le está pasando notas. No me di la vuelta. No lo necesitaba. 2 semanas después, mi indicativo apareció en una lista de rotación restringida para una demostración de alto perfil. Aterrizaje en portaaviones. Público, frente a la costa de San Diego. El nombre de la piloto no se revelaría hasta el momento. Alguien en el Pentágono se aseguró de que él lo supiera. Un sobresellado llegó a mis alojamientos. Tarjeta con el emblema de la Marina en relieve. Lugar, USS Antares. Misión, Falcon X, certificación final en portaaviones. Observador, almirante retirado Singh. Me quedé mirándola hasta que los bordes se volvieron borrosos. Parte de mí deseó que no tuviera que ser así. Pero el mar no negocia. La noche anterior al vuelo, la sala de alistamiento estaba vacía. Saqué una fotografía del bolsillo, arrugada, vieja. Yo a los 6 años, sentada en su regazo en un museo junto a un F-14 retirado. Yo señalaba hacia arriba. Él sonreía. En aquel entonces solía decir, el cielo favorece a los preparados. Doblé la foto y la guardé. La mañana llegó pesada de niebla. El helicóptero de transporte aterrizó en el Antares, los rotores cortando la bruma. Almirantes, diplomáticos, senadores, enlaces extranjeros, se reunieron en la plataforma de observación para ver si el más nuevo prodigio de la Marina podía aterrizar en 90 metros de acero, en movimiento a 150 nudos. Y de pie en las sombras, con las manos entrelazadas a la espalda, estaba mi padre. Caminé hacia el Falcón X, mientras la tripulación lo rodeaba para las revisiones finales. Ninguna insignia más allá del rango, la brújula bajo el cuello. Cuando subí a la cabina, la carlinga selló el mundo en sonido y respiración.
Mayor sin autorizada para lanzamiento. La catapulta se disparó. El mar cayó, el cielo se abrió, esperando ser quebrado. El primer pase fue para el espectáculo, un sobrevuelo bajo y rápido que permitió al público ver el perfil limpio de la aeronave, agresión controlada. En el segundo, ascendí y tracé un círculo amplio. La cubierta se encogió debajo de mí como un sello postal inquieto. El viento cambió. Ajusté. La respiración se volvió lenta. Aproximación final confirmada. La torre pidió una pausa. Luego, Mayor Sin. Esta es su cubierta. El segundo se estiró. Velocidad perfecta. El cable a la vista. Respiré una vez. Las ruedas tocaron el acero. El gancho atrapó el tercer cable. El Falcón X se estremeció y se detuvo en menos de 3 segundos. Precisión. El altavoz cortó el barco. Certificación en portaaviones completada. Mayor Singh. La calificación más rápida del Falcón X registrada. Los aplausos surgieron, sorprendidos y agudos. Me quedé inmóvil 5 segundos, visor abajo, el corazón firme. Cuando bajé, la luz del sol atravesó la niebla. La tripulación de cubierta se abrió sin que nadie lo pidiera. Crucé el acero con el casco bajo el brazo. En la plataforma, mi padre estaba de pie, inmóvil. Su certeza, tan cuidadosamente construida, se fracturó. No aplaudió, no se movió, solo se quedó mirando, atónito, mientras el futuro aterrizaba limpio sin su permiso. Cuando los aplausos se desvanecieron y la cubierta volvió a su caos medido, me retiré al lugar más silencioso que pude encontrar, la pequeña sala de observación junto al salón de oficiales. El cristal tintado daba al mismo tramo de pista que acababa de reclamar. Dentro, la luz era tenue, el aire fresco. El olor una mezcla de café y acero frío. Dejé el casco sobre la mesa y me senté, con las manos apoyadas en los muslos, esperando a que el temblor se detuviera. No venía del esfuerzo, venía de la liberación. Durante años, había cargado una tensión que no sabía cómo nombrar. Vivía en la forma en que cuadraba los hombros antes de entrar a una habitación, en la forma en que medía las palabras 2 veces antes de hablar, en la forma en que volaba limpia, contenida, exacta, nunca lo bastante llamativa como para invitar al escrutinio. Me decía a mí misma que era profesionalismo. También era protección. Se acercaron unos pasos, lentos, familiares. No me giré de inmediato. Observé mi reflejo en el cristal, el traje de vuelo arrugado en los codos, el cabello recogido con firmeza, los ojos serenos, pero más viejos de lo que recordaba. Den, cuando por fin me volví hacia él, estaba de pie a unos metros, las manos a los costados, no cruzadas. Eso por sí solo se sentía como una concesión. No vacilaste, dijo. No era elogio, no era crítica, era observación. ¿No? Respondí. Aprendí a no hacerlo. Asintió una vez, como archivando el dato. Permanecimos en silencio el tiempo suficiente para que dejara de ser una ausencia y se convirtiera en una elección. Afuera, la tripulación movía equipos. Dentro, algo esperaba. Te dije que no estaba hecho para ti, dijo por fin, con la vista aún fija en la pista. Pensé que si lo hacía sonar imposible, elegirías cielos más seguros. Dejé que las palabras cayeran. Pensaste que el miedo me mantendría en casa. Pensé que te mantendría con vida. Entonces me giré por completo hacia él. No me estabas protegiendo. Te estabas protegiendo a ti, parpadeó. La frase había aterrizado limpia. He visto morir a pilotos, dijo en voz baja. He firmado cartas para familias. No quería imaginar tu nombre en una de ellas. No te pedí que lo imaginaras, dije. Te pedí que me vieras. Tragó saliva. El almirante, la certeza, la doctrina, se deslizaron. En su lugar quedó un hombre envejecido que había pasado la vida, creyendo que el control podía adelantarse a la pérdida. No supe cómo, admitió. Cada vez que subías más alto, yo me sentía más pequeño, y me avergonzaba de ello. Tomé aire.
La habitación olía levemente a combustible de reactor traído por mi traje. No me debes un pasado perfecto, dije, solo un presente honesto. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. No la abrió de inmediato. La sostuvo, el pulgar recorriendo el borde como si probara el peso de lo que contenía. Ya no pertenecen a un cajón, dijo, y levantó la tapa. Dentro estaban sus alas de mando, plateadas, gastadas por el tiempo y el tacto. Las había visto una sola vez años atrás, montadas en una vitrina en la pared de su estudio. Me las ofreció, las manos firmes. Dudé, no porque no las quisiera, sino porque entendía lo que costaban. Cuando las tomé, el metal estaba frío contra mi palma. No sonrió. Yo tampoco. No hacía falta. Más tarde, cuando el barco se asentó en la tarde y la multitud se dispersó, regresé sola a la cubierta de vuelo. El sol descendía, pintando el mar de cobre y azul. Los cables de apontaje brillaban pacientes e indiferentes. Me quedé al borde y dejé que el viento me atravesara. Oí pasos de nuevo. Esta vez no me giré enseguida. ¿Valió la pena?, preguntó. Sí, dije sin dudar, incluso cuando no lo era. Asintió lentamente. Intenté que renunciaras, lo sé. Pensaste que me estabas protegiendo. No lo estabas, dije con suavidad. Te estabas protegiendo a ti, rió entonces, no amargo, no fuerte, cansado, real. Me lo merecía. Nos quedamos uno al lado del otro, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. El viento hizo la mayor parte de la conversación. Después de un largo momento, volvió a meter la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño y gastado. Encontré esto el mes pasado, dijo. Es tuyo. Era la fotografía del museo, el F-14 retirado. Yo sentada en su regazo señalando hacia arriba. La misma foto que había mantenido doblada en mi casillero durante años. La sostuve como una reliquia. ¿Guardaste esto?, pregunté. En cada escritorio que tuve, respondió. No sabía cómo decir las cosas que importaban. El silencio era más fácil. Duele, dije. Lo sé. Miré hacia el mar. No tienes que ser ruidoso ahora. No tienes que ser ruidoso ahora. Solo honesto, asintió. Entonces, déjame empezar aquí. No te estrellaste ni te consumiste. Aterrizaste cuando importaba. Las palabras se asentaron entre nosotros. Limpias, ganadas. Esa noche, de vuelta en mis alojamientos, coloqué sus alas junto a mi brújula sobre la mesa. Legado y dirección. Ambos ganados, ambos míos ahora. A la mañana siguiente, regresé al trabajo. Sin ceremonia, sin discursos, pero la gente se movía de otra manera a mi alrededor, no por quién era mi padre, sino por quién me había convertido. Semanas después, un clip corto del aterrizaje del Falcon X apareció en línea, sin nombre de piloto. Internet lo descubrió igual. Esa es Seco. Esa es la hija de Sin. Lo clavó. Alguien tituló el video La precisión tiene nombre. Lo vi una vez y cerré la pestaña. Poco después llegó una carta, la letra de mi madre, firme en el sobre. Dentro, un programa de gala y una nota. Tu padre ha solicitado que presentes el premio al piloto emergente de este año. Dice, nadie más sabe cómo reconocer a los silenciosos. Me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Luego respondí, dile que estaré allí, porque el aterrizaje más difícil no había quedado atrás. Simplemente me había enseñado a mantenerme en pie cuando la cubierta se movía bajo mis pies. Las semanas posteriores a la demostración pasaron sin ceremonia, pero no sin consecuencias. El reconocimiento no llegó en titulares ni medallas. Llegó en la postura, en las pausas, en la forma en que las alas se ajustaban cuando entraba. No por deferencia a un apellido, sino por expectativa. La gente esperaba claridad de mí. Ahora, en la siguiente reunión del escuadrón, la sala estaba más ruidosa de lo habitual. Bromas, movimientos, sillas arrastrándose. Pero cuando el líder de vuelo pidió aportes sobre ajustes del ciclo nocturno,
El ruido se suavizó sin que nadie lo pidiera. Hablé solo cuando tenía algo que aportar. Siempre tenía algo que aportar. La telemetría del Falcón X estaba abierta en la pantalla. Líneas de datos traducidas en verdad instintiva. Los números no halagaban, testificaban. Tu corrección final de vector, dijo uno de los ingenieros señalando la repetición que no estaba en la secuencia automatizada. No, respondí. El viento cambió. El sistema compensó tarde. Yo compensé antes, asintió despacio. Solo un humano habría hecho eso. Esa frase me siguió más tiempo que cualquier elogio. La Marina publicó un clip depurado del aterrizaje, sin rostros, sin comentarios más allá de métricas de rendimiento. Aún así, se difundió. Los foros diseccionaron ángulos y control de aceleración. Pilotos retirados opinaron con admiración a regañadientes. En algún punto del ruido, mi indicativo volvió a aparecer una y otra vez. Hecho, no gritado, repetido. En casa, mi madre llamó con más frecuencia. No preguntaba por el vuelo. Preguntaba por mí, cómo dormía, si estaba comiendo lo suficiente. Una vez dijo que él había visto el clip 3 veces. No dijo nada. Preparó té. Sonreí ante eso. Se sintió como progreso. La invitación a la gala permaneció sobre mi encimera durante días. Noche del legado de aviadores navales, premio al piloto emergente. La solicitud de mi padre estaba escrita con claridad, sin adornos. Me lo imaginé de pie, en un podio, incómodo, bajo un foco que antes dominaba con facilidad, pidiéndome que hablara sobre la siguiente generación, los silenciosos. La idea me inquietó más que cualquier vuelo que hubiera hecho. Cuando llegó la noche, el salón estaba tibio, con madera pulida y conversaciones bajas. Los uniformes de gala reemplazaban a los trajes de vuelo. ¡Pum! Escaneé la sala por instinto. Como siempre. Salidas, líneas de visión, postura. Mi padre estaba cerca del fondo, las manos entrelazadas, escuchando en lugar de hablar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió una vez. No fue permiso, fue reconocimiento. Subí al escenario cuando dijeron mi nombre. El micrófono zumbó suavemente. Miré los rostros, pilotos jóvenes llenos de ambición, otros mayores, aún afilados, con recuerdos grabados a fondo. Hablé sin adornos. Este premio no trata de no tener miedo, dije. Trata de ser constante, de hacer el trabajo cuando nadie está mirando, de aterrizar limpio cuando la cubierta se mueve, y el viento no se preocupa por quién eres. No lo miré mientras hablaba. No hacía falta. Cuando llegó el aplauso, no fue atronador. Fue sostenido, respetuoso, suficiente. Después, se acercó despacio, como si los años entre nosotros todavía estuvieran recalibrándose. Hablaste bien, dijo. Tú también, respondí. Pareció sorprendido, luego pensativo. Aprendí de ti, eso era nuevo. Más tarde esa noche, nos quedamos junto a una ventana con vista al puerto. Los barcos se deslizaban en líneas tranquilas de luz. Sostenía un vaso del que no bebía. Pasé mi vida creyendo que la autoridad venía de la certeza, dijo, de ser la voz más fuerte en la sala. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora veo que también viene de la contención, asentí. La contención te mantiene con vida. Sonrió entonces, una sonrisa real, breve, ganada. A la mañana siguiente, volví al uniforme, volví al movimiento. El programa Falcon X continuó. Nuevos pilotos rotaron para familiarizarse. Los observé como mis instructores me habían observado a mí, esperando el momento en que los nervios afloraran. Cuando ocurría, intervenía. Vuela los números, les decía, y luego suelta. Escuchaban. Una tarde, mientras revisaba registros en la sala de alistamiento, un aviador joven se quedó cerca de la puerta, cambiando el peso de un pie a otro. Señora, dijo al fin, ese aterrizaje, ¿cómo no se congeló? Cerré el archivo. Si me congelé, dije.
solo que no donde se notaba. Frunció el ceño, luego asintió despacio, entendiendo lo suficiente. Cuando el sol cayó bajo sobre el Pacífico, caminé sola por la cubierta. El Antares vibraba bajo mis botas, constante e indiferente. Toqué la brújula bajo el cuello. La aguja apuntaba hacia adelante, firme. Por primera vez, no estaba persiguiendo aprobación. No estaba huyendo de una predicción. Estaba exactamente donde debía estar, ganado, no concedido. Y en algún lugar detrás de mí, un hombre que una vez creyó que me estrellaría y ardería, estaba aprendiendo a mirar sin intentar controlar el descenso. La mañana después de la gala, desperté antes de que sonara la alarma. La habitación estaba quieta, de esa quietud que solo se asienta cuando un barco sabe hacia dónde se dirige. Permanecí allí un momento, con las manos cruzadas sobre el pecho, sintiendo el regreso lento de la respiración ordinaria. Las alas descansaban sobre el escritorio donde las había dejado, plateadas, atrapando la primera luz. La brújula yacía a su lado, la aguja firme, legado y dirección, no fundidos, no en competencia, alineados. El trabajo se reanudó como siempre, sin esperar a que los sentimientos alcanzaran el ritmo. Con horarios publicados, sesiones informativas iniciadas a tiempo. Café quemado. Caminé por el hangar y asentía rostros que ahora devolvían el gesto sin vacilar. No asombro, reconocimiento, la diferencia importaba. Pasé la mañana con una nueva clase rotando por los simuladores del Falcon XO. Un piloto se tensó en la aproximación final, un pequeño enganche en la muñeca que me dijo todo. Pausé la transmisión y señalé la línea de datos. ¿Ves eso? Dije, estás intentando arreglar el problema de mañana hoy. Vuela lo que tienes delante. Tragó saliva, asintió, reinició. La siguiente pasada fue más limpia. Cuando terminó el simulador, parecía aliviado y un poco avergonzado. Gracias, señora, dijo. No me agradezcas a mí, respondí. Agradece al trabajo. A la hora del almuerzo, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Está preguntando si quieres pasar este fin de semana. Sin presión. Me quedé mirando las palabras más tiempo del necesario. Luego escribí, puedo pasar el domingo. Respondió, con un corazón. Los símbolos pequeños pueden cargar mucho peso. El domingo llegó con cielos despejados y un viento suave. Conduje por el camino familiar, notando detalles que antes había evitado. La forma en que los árboles se inclinaban. La bandera del porche que nunca tocaba el suelo. Abrió la puerta antes de que llamara. Sin uniforme, sin medallas, solo un suéter y una sonrisa cansada. ¿Café?, preguntó. Sí, dije. Nos sentamos en la mesa de la cocina, donde antes las discusiones caían más fuerte que los platos. Sirvió con cuidado, la mano firme. Durante un rato, hablamos de nada importante. El clima, el tráfico, la nueva cerca de los vecinos. Luego dejó la taza y entrelazó las manos. Antes pensaba que la fortaleza significaba no cambiar nunca de opinión, dijo. Estaba equivocado. No me apresuré a llenar el espacio. El silencio me había enseñado su valor. Te he visto volar, continuó. No solo ese día. Te he estado observando durante años. Simplemente no sabía cómo admitir lo que significaba. ¿Qué significaba?, pregunté. Que eras mejor que mi miedo, dijo. Y eso me asustó, asentí. El miedo nos hace decir cosas que no podemos retirar. Lo sé, dijo en voz baja. Dije que te estrellarías y arderías. Creí que eso te mantendría cerca. No lo hizo, dije. Pero me enseñó algo. Levantó la vista. ¿Qué? A aterrizar de todos modos. No nos abrazamos. No hacía falta. Extendió la mano sobre la mesa y la dejó cerca de la mía. Lo bastante cerca como para ser intencional. Eso era nuevo. Eso era suficiente. Cuando me fui, el cielo se sentía amplio de una manera que antes no lo era. No vacío, abierto, de vuelta en el Antares. Más tarde esa semana, estuve sola en la plataforma de observación,
mirando al océano trabajar. Los cables de apontaje brillaban. La tripulación se movía con la misma competencia silenciosa en la que había aprendido a confiar. Inhalé sal, combustible y memoria. Hay un dicho entre los pilotos de portaaviones que dice que el mar solo respeta el aterrizaje. No le importa tu nombre, tu linaje, tus predicciones. No aplaude las intenciones. Espera. Y cuando tocas tierra limpio, te deja quedarte. Aprendí algo más también. Las familias son como las cubiertas de vuelo. Se mueven, cambian, te ponen a prueba de formas que el clima nunca hará. Puedes abortar para siempre, o puedes comprometerte, sabiendo que el cable puede morder y que el acero no se doblará por ti. De cualquier manera, tienes que volar la aproximación tú mismo. Semanas después, un piloto joven me encontró en la cubierta cuando el sol caía. Dudó, luego habló. Mi padre dice que estoy persiguiendo lo equivocado. Mi padre dice que estoy persiguiendo lo equivocado. Dice que debería elegir algo más seguro. Observé el horizonte un momento. ¿Qué quieres tú? Pregunté. Volar, dijo. Pero no quiero perderlo. Puede que no lo pierdas, dije, y puede que sí. De cualquier forma, no te pierdas a ti mismo intentando mantener la paz. Asintió, asimilándolo. Luego cuadró los hombros y caminó de regreso a la sala de alistamiento más ligero de lo que había llegado. Esa noche, volví a guardar las alas en la caja y la deslicé en el cajón. No escondidas, no exhibidas. La brújula se quedó donde siempre había estado, contra mi piel. La aguja apuntaba hacia adelante, pero ya no se sentía como una persecución. Se sentía como una elección. No sé qué viene después. Mando, enseñanza. Escribir manuales que nadie lee hasta que está en problemas. Sé esto. Me dijeron que me estrellaría y ardería. Me dijeron que me estrellaría y ardería. Me dijeron que no pertenecía. Me dijeron que el silencio significaba debilidad. Estaban equivocados. Aterricé porque me preparé. Me quedé porque me lo gané. Y aprendí que el orgullo no necesita ser ruidoso para ser real. Y que el amor no tiene que ser perfecto para ser honesto. Si esta historia despertó algo en ti, si te recordó un aterrizaje que hiciste sin aplausos, o un silencio que cargaste más tiempo del que debías, me gustaría leerte. Deja un comentario y dime desde dónde estás mirando, o comparte el momento que te enseñó a mantenerte firme cuando la cubierta se movía bajo tus pies. Contamos estas historias para los silenciosos, para quienes siguen volando. Y si quieres continuar el viaje con nosotros, suscríbete. Estamos aquí todos los días y todavía hay mucho por delante.